Después de ver en la clase pasada con mi compañera Erandi los inicios de la lingüística, ahora veamos un poco sobre cómo las tendencias teórico-metodológicas de esta ciencia se relacionan con el aprendizaje en un contexto sociocultural. El autor César Coll, en 2011, plantea que las representaciones individuales y las actividades socialmente organizadas en la cultura mantienen una interconexión en la cual se influyen mutuamente, de manera fluida y transaccional. Es por eso que, para entender el proceso de construcción del conocimiento, es necesario que ambas sean tomadas en cuenta. El aprendizaje se trata de un proceso externo e interno que tiene lugar en el contexto donde ambos aspectos se relacionan y se afectan mutuamente. La sociolingüística se relaciona íntimamente con lo antes mencionado, ya que es la parte de la lingüística que establece las correlaciones entre el comportamiento lingüístico y el contexto sociosituacional. Según la perspectiva del construccionismo social, el conocimiento precisamente se construye de manera social dentro de un contexto. Se sitúa en la interacción entre la mente y el exterior del individuo, a través del lenguaje y en acciones ubicadas, organizadas y co-construidas en la interacción social. Afirma que las personas, objetos y hechos existen en un mundo lingüístico, en el que el lenguaje sirve para representar, describir la realidad y comunicar estados mentales. Es decir, el lenguaje no es solo un canal para transmitir mensajes, sino una actividad en la que se produce el significado, de tal forma que el discurso no es solo una representación del pensamiento en forma de lenguaje, sino un modo social de pensar. En el constructivismo sociocultural y lingüístico, que surge de la mano de Vygotsky, se plantea que los procesos psicológicos superiores ocurren en relaciones dialécticas de las personas con el medio, lo que sugiere que el individuo construye significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional. Al respecto, Wertsch cita que hay 3 tesis en los planteamientos de Vygotsky que hacen aportes decisivos a esta perspectiva constructivista sociocultural y lingüística. El primero de ellos es el método genético o evolutivo. Este plantea estudiar los procesos psicológicos analizando su evolución. El segundo es el doble origen social del funcionamiento mental. Este considera la vida social, las interacciones entre las personas y las actividades culturales como los factores que dan origen a los procesos psicológicos superiores. De esta manera, el proceso de construcción del conocimiento surge de la interdependencia entre lo individual y lo social. Por último, la tercera tesis, la de mediación semiótica. Esta concibe la actividad humana como un fenómeno mediado por signos y herramientas. Este sistema se produce y comparte de manera social e incide en procesos como el habla, el pensamiento y la acción. El lenguaje constituye el sistema de signos preferido para el desarrollo psicológico humano. Promueve la mediación de relaciones de la persona consigo misma, por ejemplo, con diálogos internos o pensamientos, y también con los demás. El enfoque sociocultural y lingüístico, incorporado al constructivismo cognitivo, permite ver cómo los estudiantes adquieren y retienen conocimiento a través del lenguaje y los procesos sociales. Sugiere que la educación es un proceso comunicativo que tiene lugar gracias a las actividades realizadas entre docentes y estudiantes mediadas por el lenguaje. Esto nos permite vislumbrar la importancia de la lingüística en el aprendizaje. La comunicación y el aprendizaje son conceptos ligados al pensamiento verbal. Los contenidos simplemente están constituidos por palabras, por tanto, el aprendizaje de estos señala el desarrollo de operaciones psicológicas de orden superior. Los conceptos básicos del constructivismo sociocultural lingüístico apelan a una explicación del aprendizaje que parte de la interacción del mundo interno y externo de la persona, cuyo vínculo de realización para esa interacción entre pares, contexto y personas de otros contextos es precisamente el lenguaje.
Es así como se activan las capacidades cognitivas, sociocognitivas y metacognitivas. Es decir, supone un método activo de enseñanza y holístico del aprendizaje, lo que se relaciona con los estudios generales, que es una visión más globalista del aprendizaje, en donde la lingüística tiene una perspectiva funcional comunicativa. Ahora hagamos un breve recorrido histórico sobre los problemas de aprendizaje desde la práctica profesional del sujeto que aprende en un contexto sociocultural. Estos apenas comenzaron a tomarse en cuenta a partir del 1800, donde inicia el primer periodo de identificación, en donde los problemas de aprendizaje estrictamente estaban ligados a las investigaciones de la medicina y la neurología del cerebro. En este primer periodo, los problemas de aprendizaje solo se asociaban a lesiones cerebrales. En el segundo periodo, de 1940 a 1963, también llamado el periodo de transición, los problemas de aprendizaje pasaron de ser solo un tema médico al campo psicológico y también educativo. La forma en que estos se trataron fue a través de tareas perceptivas, motoras y psicolingüísticas. En el tercer periodo, de 1963 a 1980, también llamado periodo de integración, se les llamó por primera vez Learning Disability. Se crearon los servicios educativos especializados y en 1969 Clements asignó nombres específicos a cada problema de aprendizaje según la dificultad. Por ejemplo, la dislexia se refiere a una deficiencia en la capacidad de leer, ya que se altera el orden de las letras, las sílabas o palabras. La disgrafía remite a una dificultad de escribir en razón a problemas principalmente de coordinación. La disfasia es el trastorno donde la adquisición del lenguaje y la comunicación es baja. Y finalmente, las perturbaciones en matemáticas son llamadas discalculias. Estos términos fueron evolucionando desde los prefijos dis y a, el primero usado para indicar un retraso del aprendizaje, en especial de habilidades, y el último indicando la ausencia o pérdida. Los autores Nuttall y Salomón, que son citados en Serrano y Pons, indican que si se incorpora la perspectiva sociocultural y lingüística al modelo cognitivo de los procesos mentales, es posible vislumbrar cómo el lenguaje y los procesos sociales del aula constituyen vías a través de los cuales los estudiantes adquieren y retienen el conocimiento. Fundamentalmente porque resulta muy útil considerar los procesos mentales como una propiedad de los individuos que actúan en entornos organizados culturalmente. La relevancia de lo antes mencionado en relación con los problemas de aprendizaje se abordó en 1987 por Mejía de Eslava, que en 1987 publica Los trastornos de aprendizaje como secuela de retardos del lenguaje, y este abordaba la relación entre el aprendizaje lector con los problemas de lenguaje, manifestando que los problemas de aprendizaje son en muchos casos la manifestación de un problema lingüístico. Estos se manifiestan en la etapa escolar. Finalmente, a mediados de este siglo, se relacionaron los ambientes sociales donde ocurre el aprendizaje con la pobreza verbal y lógica, lo cual llega a generar retrasos significativos en aprendizajes como por ejemplo el de la lectura. Y este es brevemente un vistazo al desarrollo de las tendencias teórico-metodológicas de la lingüística relacionado con el sujeto que aprende en un contexto sociocultural.